Nuevamente retornamos con las entrevistas para el espacio Contacto de la Agencia de Noticias Fides. En este momento nos encontramos con el diputado Jorge Yujra, quien nos va a hablar un poco del tema de la bancada del movimiento al socialismo en la Cámara de Diputados. Aparentemente hay un fraccionamiento. Diputado, por favor, ¿cuál es la situación actual de la bancada ya al finalizar la última gestión legislativa, por favor? Bueno, buenos días. Evidentemente, bueno, nuestra bancada en realidad no funciona pues como tal debería funcionar, ¿no? Entonces hay cierta discrepancia, hay cierta desconformidad, podríamos decir, dentro de la bancada, porque no hay socialización de los proyectos como corresponde. En ese sentido, más que todo, hay diferentes criterios y diferentes pensamientos, porque algunos diputados que no compartimos en realidad, porque no hay una socialización, no hay una información clara para poder, digamos, tomar alguna decisión en los comités, en las comisiones y también en el pleno. En realidad nosotros somos diputados uninominales, necesitamos una información bien clara y precisa con toda la documentación para poder, digamos, tomar una decisión respecto de algunos contratos, también pues de tomar de algunos proyectos de ley. En ese sentido, bueno, pues nosotros siempre habíamos discrepado algunos criterios o algunos pensamientos que en realidad no cuadran con la realidad del país, ¿no es cierto? Porque necesita, digamos, nuestro país respuestas contundentes, claras, frente a esta crisis económica que estamos viviendo en el país. Ahora, diputado, es decir que hay una crisis al interior de la bancada del MAS arcista. Podríamos decir, porque en realidad, bueno, pues un cierto grupo de personas en realidad manejan la bancada. Pensamos nosotros, tienen otra reunión y ahí se socializa más que todos los proyectos de ley, no tanto así en el grupo, ¿no es cierto? Porque nosotros dependemos de una bancada y nosotros esperamos como parte de esta bancada una convocatoria para poder, digamos, ver la socialización y también, más que todo, necesitamos una explicación de los proyectos de ley, también de algunos contratos, digamos, que se hacen dentro de los, más que todo para poder, digamos, tomar alguna decisión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros, algunos diputados, bueno, no estamos tan conformes con lo que se está haciendo, digamos, dentro de la bancada, ¿no? Entonces, esto ha venido, digamos, desde antes, porque, bueno, pues nosotros, algunos diputados, ya en realidad pensamos que otra reunión diferente, digamos, de la bancada, ¿no? Entonces, para dar información, seguramente primera información, segunda información y tercera información. Entonces, nosotros estaríamos en tercera información que nos da, digamos, superficial, nosotros estaríamos solamente para cuestión en pleno para la votación y para la aprobación. En ese sentido, nosotros no estamos conformes y cuando no va a estar, digamos, una explicación bien clara de cualquier proyecto de ley, ese diputado no va a aprobar ni créditos ni proyectos que no van, digamos, en beneficio de la población de nuestro país. Es decir, diputado, ¿no se respeta la democracia interna en la bancada del MAS arcista? Claro, evidentemente, bueno, hay ciertos diputados o ciertos senadores que en realidad piensan, digamos, la última palabra es de ellos, ¿no? Entonces, nosotros nunca vamos a estar sometidos, digamos, a una determinación a lo que piensan ellos. Nosotros somos elegidos democráticamente y somos diputados uninominales que representamos un territorio donde tenemos que responder con claridad de todos los proyectos de ley. ¿En cuánto está fraccionado la bancada arcista, por favor? Podríamos decir, digamos, hay tres grupos que en realidad el primer grupo, bueno, el que está más cerca al presidente, el segundo grupo está pues sometido con algunas cosas, el tercer grupo, bueno, que maneja una información superficial que llega, digamos, más que todo, ¿no? Entonces eso nos preocupa más que todo, eso no es construir la unidad, sino más que todo estamos yendo, digamos, a destruir y por eso mismo no hay pues ese acuerdo político para poder seguir aprobando las leyes dentro de la Asamblea. Y eso perjudica al país, no solamente perjudica a este diputado, ¿no es cierto? Perjudica porque hay serios problemas en nuestro país, en cuestión de crisis económica, el tema de gasolina, el tema del dólar, canasta familiar, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces que en nuestro país todos los bolivianos estamos preocupados, necesitamos soluciones rápidas, contundentes, hay una respuesta a esta crisis económica y esto solamente va a solucionar cuando va a haber unidad, cuando todos trabajemos en la Asamblea Nacional, si no,
Si no, no hay una respuesta a este problema que estamos viviendo en el país. Diputado, entonces, este llamado a un pacto social del presidente que hizo el fin de semana, ¿es verdadera, es mentira, se puede dudar? Bueno, en mi criterio, yo creo que todos los dirigentes, digamos, que están cerca del presidente, debían esclarecer lo que está pasando en nuestro país. Debían esclarecer lo que está pasando dentro de nuestras organizaciones. Debían esclarecer, digamos, qué está pasando, digamos, en una comunidad, su centralía, provincia, en nuestras organizaciones departamentales. No debían mentir, diría yo, no debían mentir, digamos, a la población indicando de que todo está bien, ¿no es cierto? Yo creo que hay que partir de un criterio más sano para poder discutir, digamos, las problemáticas de nuestro país, ¿no es cierto? Aquí no es a quién tenemos que apoyar o no apoyar, aquí hay que ver cómo solucionamos el problema de crisis económica que está viviendo en el país. Y eso no podemos tapar como autoridades nacionales indicando de que nosotros en Bolivia estamos viviendo bien, ¿no es cierto? Evidentemente hay proyectos que responden, pero en general toda la población boliviana está viviendo día a día lo que es el crisis económica. Y eso no podemos tapar, ¿no es cierto? El tema de gasolina, todos los días estamos viviendo esta situación. Entonces, y este tema, ¿cómo solucionamos? Y todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales, estamos pues para poder, digamos, discutir este tema, para poder solucionar. ¿Cómo solucionamos? ¿No es cierto? Yo creo que aquí no es quien apoya al Evo, quien apoya, digamos, a alguien, ¿no es cierto? Entonces no es de hacer forma la política, tenemos que dar respuesta, solamente así vamos a solucionar los problemas del país. Si no discutimos, si no aclaramos con claridad, no hablamos a la población con claridad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la población en su momento juzgará, digamos, lo que estamos haciendo. Ya para concluir, entonces, ¿se puede concluir, diputado, que hay una rosca de parlamentarios acá en la Asamblea, en diputados, y hay otra facción de dirigentes que mienten al presidente sobre la realidad de Bolivia en el tema económico principalmente? Evidentemente, ¿no es cierto? Nosotros venimos, digamos, de bases sociales, representamos a las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Estamos viviendo lo que está viviendo la población boliviana cada día, ¿no es cierto? En tema de precios, de canasta familiar, ¿no es cierto? Entonces ese tema nos preocupa. ¿Y eso cómo solucionamos? No solamente acusando, digamos, a uno a otro, acusando a otro, ¿no es cierto? Inventando cosas que en realidad perjudican a la población boliviana, confunden la situación, lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto? Y yo creo que todas las autoridades orgánicas, políticas, debíamos ser sinceros para poder encarar el problema de crisis económica que está viviendo el país. Agradecemos al diputado Jorge Yujra, por favor. Muchas gracias, diputado. Bueno, esas fueron las declaraciones del diputado Jorge Yujra. Aclarar que es de la facción arcista. Él no está involucrado con la facción evista, pero sin embargo acaba de señalar que esta facción está dividida aparentemente en tres. ¿Quiénes serían? Hay una supuesta rosca de diputados que responden directamente al presidente Luis Arce, y hay otro grupo de parlamentarios que, bueno, estarían siendo, entre comillas, ninguneados y solamente son llamados cuando necesitan apoyo para aprobar créditos y otros temas en la Asamblea Legislativa. Bueno, esto fue el reporte y la entrevista de la jornada para el espacio Contacto de la Agencia de Noticias Fides. En cualquier momento retornamos.